Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar ahora sí nuestra clase de la semana 4 en el curso de economía. ¿Ya? Bien. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Confírmenme. Confírmenme, por favor, si se me escucha. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Hola, Sofía. Hola, hola. Sí se escucha. Gracias, Sofía. Bien. Vamos a empezar entonces, muchachos, señoritas. ¿Ya? Ruth, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ruth. Gusto nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes. Ariana, muy buenas tardes, Ariana. A ver, ahora voy a compartir pantalla. Ajá, listo. Ahí está. Ya, listo. A ver, empezamos entonces. Miren, estamos aquí en nuestro ciclo repaso y vamos a nuestra semana 4. Bien, a ver, la pregunta 3 dice lo siguiente. Dice, muchas de nuestras exportaciones se hacen a través del Incoterm, del CIF. Está COS, ¿ya? Insurance and Freight. De esta manera, el exportador está obligado a contratar el flete, está, flete o transporte. Ya todo lo que viene a ser el término flete implica transporte, transporte de un puerto a otro puerto. ¿Ya? Repito, entonces, de esta manera, el exportador está obligado a contratar el flete para que la mercancía hecha en el Perú llegue a su destino. Además de póliza de seguros que garantice la integridad del producto al llegar a manos del comprador. ¿Ya? Lamentablemente, no existen empresas residentes en el Perú que hagan este tipo de servicio, como dice acá, que ofrezcan dichas prestaciones, por lo que es necesario contratar a una empresa extranjera. De este caso presentado, podemos concluir que, a ver, podemos concluir que, tenemos ahí, a ver, ya me pueden ir dando sus respuestas, si es que claro, que lo van teniendo, lo van evaluando. Gracias, Ruth. Ruth ya me mencionó su respuesta. Xiomara, nos dice la C, Xiomara. Ya, gracias, Xiomara. Gracias, Ruth. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? Ya, vamos avanzando entonces, ¿ya? A ver, miren, acá hay un dato relevante que nos dice el texto. El texto nos dice que no existe una empresa residente o una empresa aquí en el Perú que brinde este tipo de servicios, ¿no? El servicio de transporte. ¿Qué quiere decir ello? El texto nos dice que eh, entonces a lo que se está recurriendo es a un servicio de una empresa extranjera. Y cuando hablamos de una importación de servicio, entonces esto en el contexto de la balanza de pagos se registra en una cuenta corriente. Por eso dice acá, ¿no? En esta situación se generan resultados negativos en la balanza de cuenta corriente. Y claro, aquí la respuesta es más específica todavía, en la subcuenta de balanza de servicios. ¿Ya? Bien. Entonces, respuesta de esta pregunta, clave C. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, el dumping es una práctica anticompetitiva.
de discriminación de precios, en la que un producto tiene un precio de exportación menor al precio del mercado de origen, o también llamado valor normal. Dice, cuando se considera que el dumping genera una situación perjudicial para el país. Cuando se considera que el dumping genera una situación perjudicial para el país. Ruth, la D. Ya, gracias, Ruth. Ya, Xiomara, la D nos dice. Bien, a ver, muchachos, el resto también los invito a participar. Ariana, John, George, Luciana, Luciana Bregú, Maricielo, a ver, Maricielo, Rosy, Shaina, hola Shaina, buen día, buenas tardes. La D nos dice Shaina. Bien, listo, entonces vamos dando las respuestas. El dumping, muchachos, claro, el dumping solo se considera perjudicial en caso de estas situaciones que voy a manifestar, ¿no? La primera situación es cuando el producto se exporta a un precio menor de su valor normal, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Cuando el producto se exporta a un precio menor de su valor normal. Profe, ¿y cuál es ese precio menor de su valor normal? Es decir, el precio en el país de origen. O sea, si el precio se exporta, el producto, mejor dicho, se exporta a un precio menor que en el país de origen, entonces ahí estamos hablando pues de un caso de dumping. ¿Y cuándo también hablamos de un caso de dumping? Cuando este producto importado, o mejor dicho, cuando este producto exportado llega al país importador y genera un daño o genera una amenaza a la producción nacional de ese país importador. Entonces, aquí en esta pregunta estamos ante la respuesta D. D. Muy bien, dice acá, eh, cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de la producción nacional en el país importador, ¿no? Así es. Bien, esta es la respuesta 4D. Muy bien, señoritas. Gracias a las cuatro niñas que han participado. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos por aquí. Ahí está. La pregunta 6 dice, al mostrar la evolución de la balanza comercial en los últimos años, podemos encontrar los siguientes resultados. Ahí está, tenemos por aquí la balanza comercial por años en la parte inferior, ya en la parte horizontal, y en la parte vertical, la cantidad monetaria en dólares, ¿no? Y en este caso en millones, ¿ya? Dice, ¿qué interpretaciones son correctas respecto a a este cuadro estadístico?
Listo, chicos. Continuamos entonces. Continuamos. A ver, nos habíamos quedado en esta preguntita, ¿ya? A ver, ahí. Respuesta, muchachos. Ya han tenido varios minutitos aquí en esta pregunta. Respuesta de la pregunta 6. Bien, Xiomara. Bien. Clave, correcto, ¿no? Estos resultados son positivos para la balanza en cuenta corriente, correcto. Las operaciones mostradas en el gráfico expresan mayores ingresos de divisas al país. Claro que sí, porque estamos hablando en dólares. Y el último, las operaciones muestran un predominio de las exportaciones sobre las importaciones. Listo. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. A ver, vamos a las 7. Ya, vamos a las 7. Dice la pregunta. Si suponemos que en el país se aplica el sistema cambiario flexible con el dólar, ¿correcto? Y que se presenta, perdón, si suponemos que en el país se aplica el sistema cambiario flexible con el dólar, allá, y que se presenta el siguiente gráfico, por acá tenemos el tipo de cambio y su variación, por acá vemos en esta parte la variación que tiene en los distintos meses del año. La pregunta dice, ¿cuál sería una posible causa de la variación del precio del dólar? ¿Ya? Teniendo en cuenta que el sistema cambiario es flexible. Teniendo en cuenta que el sistema cambiario es flexible. ¿Ya? A ver. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Pregunta 7, clave. Bien, Xiomara, ya nos das tu respuesta. A ver, Xiomara nos dice la B. A ver, vamos con el resto. Ruth, Maricielo. A ver, Sofía. Vamos, Sofía. Janeri, York. A ver, los invito a participar, chicos. ¿Cuál sería la clave? Ya Xiomara me dio su primera clave. A ver, tengo aquí la segunda respuesta. Es de Rosy. Rosy también me dice la B. Claro, bien, así es. Bien, Ruth. Una característica o parte de la característica del sistema cambiario flexible es que su variación va en función a la demanda de dólares en el país. ¿Ya? Bien, listo. Siguiente pregunta. Vamos a la 8. Dice, se presenta el siguiente esquema. Tenemos por aquí esta imagen, puerto A, puerto B, país A, país B. Y claro, tenemos aquí a una embarcación que traslada mercancía. Dice, si un país A decide iniciar el libre comercio con un país B, exportando un bien X libre de barreras arancelarias, ¿cuál sería una consecuencia posible? ¿Cuál sería una consecuencia posible? Pregunta 8. Rossi nos dice la B. El precio del bien X aumenta en A. Xiomara nos dice la C. El precio del bien X disminuye en A. ¿Ya? Sofía también nos dice la C. ¿Ya? Ruth, la B, Ruth. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos la clave B, tenemos la clave C.
¿Alguien más? Bien, nos quedamos entonces ahí con Ruth. Miren, aquí ambas son las respuestas correctas, tanto la B y la C, ¿ya? La B dice, el precio del bien X aumenta en A. Claro, como hay, en este caso, como las barreras arancelarias se están eliminando, ¿sí? Así es, libre de barreras arancelarias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que del país A, ese bien X es posible, es un caso, ¿no? Es un caso en donde estos productos del bien X se empiezan a exportar masivamente, cosa que el precio del bien X aumenta en el país A. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Mira, algo que sucede aquí en el Perú, un ejemplo sería la palta. Normalmente la palta, antes de que el Perú, por ejemplo, liberalice su economía, y en el Perú la palta era una fruta barata, la palta fuerte, pero hoy en día como el Perú exporta la palta a distintos países del mundo, aquí en el Perú, en nuestro mercado interno, el precio de la palta ya no es barata. Me refiero a la palta fuerte, el precio de la palta se ha incrementado bastante. Hoy en día el kilo de palta está 10 soles, 10 soles, 8 soles será lo más barato. ¿Ya? Pero también puede ser la C, dice, el precio del bien X disminuye en A. Profe, ¿y por qué podría disminuir el precio del bien X en A? Porque al liberalizarse la economía, los insumos que este país necesita para producir un determinado bien, lo va a conseguir a un menor precio, lo va a conseguir a un precio más accesible. Porque, ¿Por qué? Porque se están disminuyendo o eliminando las barreras arancelarias. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta. 9. Ahí está. Vamos a la 9. Dice, en el presente cuadro se registran las divisas que ingresan a nuestro país por ciertas operaciones. Ahí está, operación de exportaciones, operación de remesas, inversiones extranjeras, compras de acciones, servicios e ingresos de utilidades. ¿Cuántas divisas se registran en la balanza de cuenta corriente y en la de cuenta financiera respectivamente? ¿Ya? Para esto, tú tienes que recordar qué es lo que registra cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que registra la cuenta corriente? La cuenta corriente te va a registrar comercio de bienes, uno, te va a registrar servicios, te va a registrar rentas. ¿Ya? Rentas que vienen a ser ingresos. Ingresos. Te va a registrar ingresos y también considera la cuenta corriente transferencias corrientes. Por ejemplo, las remesas. ¿Ya? Bien, entonces ya te voy dando ahí una pista, ¿correcto? Y por otro lado, tenemos también que nos piden cuenta financiera. ¿Qué es lo que registra la cuenta financiera? Registra las inversiones extranjeras y registra también la compra de acciones. ¿Ya? Entonces ya con eso creo que ya te di información relevante, ¿ah? Rosy nos dice A, Xiomara nos dice la A, Sofía la A, correcto. Clave de la pregunta 9. ¿Ya? Siguiente, vamos a la 10. A ver, dice, tres amigos contadores hablan sobre la balanza de pagos, ¿correcto? José menciona que el Perú compra muchos servicios electrónicos del extranjero, ¿ya? Martín menciona que el Perú depende de la inversión extranjera en minería. Y Mercedes menciona que con una mayor salida de peruanos ingresarán más divisas al país por concepto de remesas. ¿Quiénes hablan sobre operaciones de cuenta financiera? Teniendo en cuenta que hace un momento te dije que la cuenta financiera registra movimientos de capital y activos financieros. O dicho de otra manera,
la cuenta financiera registra inversiones extranjeras y compra de acciones. Inversiones extranjeras y compra de acciones. A ver, Rosy nos dice la B, ¿ya? Rosy nos dice la B, Sofía la A, Xiomara la A. Ah, Rosy, ya cambió. Ahora Xiomara la B. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Bien. Excelente. Clave de la pregunta 10, la B. No se olviden, cuenta financiera implica inversiones extranjeras y compra de acciones. Y justo Martín dice, ¿no? Menciona que el Perú depende de la inversión extranjera en minería. Ahí está. ¿Correcto? 10B. Siguiente. Vamos a la 11. Dice, supongamos que en la economía peruana existe una mayor oferta de dólares provocada por un aumento de las inversiones extranjeras. ¿Ya? Uno de los primeros efectos es que el tipo de cambio presenta una tendencia a la baja. Frente a esto, el presidente del BCRP anuncia una serie de medidas que permiten contrarrestar esta tendencia, ¿ya? Que continúe pues el tipo de cambio bajando. ¿Cuál sería una medida correcta? Pues aquí estas tres opciones. Subir la tasa de encaje legal en dólares, bajar la tasa de encaje legal dólares o bajar la tasa de referencia en dólares. Gracias, Rosy, por tu respuesta. ¿Ya? Bueno, acá hay un concepto que hay que tener en cuenta, ¿no? Mira, que se repite aquí a Xiomara. Listo, Xiomara. Gracias. Ya, 11A. Sí, la clave de la pregunta 11 es la A, solo la uno. Profe, ¿qué pasa si se eleva la tasa de encaje legal? Miren, la tasa de encaje legal viene a ser pues aquella situación en donde los bancos están obligados a inmovilizar el dinero. ¿Ya? Es un porcentaje de los depósitos en dólares que los bancos no pueden movilizar. Entonces, si se eleva la tasa de encaje legal en dólares, entonces va a haber una mayor cantidad de esta moneda que no se va a poder movilizar, prestar, ofrecer. ¿Ya? Entonces, esa sería la medida para contrarrestar pues la tendencia a la baja. ¿Bien? Listo. Siguiente pregunta. Vamos ahora a la 18. A ver, dice, a continuación se presenta la siguiente noticia. Dice, barcos chinos depredan la pota en Perú. Pescadores locales viven drama por escasez del calamar. Organizaciones pesqueras artesanales del norte del Perú alertaron que la pesca de pota o calamar gigante enfrenta una crisis producida por la presencia de barcos chinos en el litoral. Estos, sí.
Estos los señalan como responsables de la dramática alza del precio del alimento. El kilo de pota ha aumentado en más de 400% su precio, pasando de estar alrededor de $1 a bordear los $5. Pero esta problemática no es reciente, sino que lleva al menos 20 años sin solución. Del hecho anterior, si dicho problema afecta también al sector exportador, ¿qué tipo de exportación sería afectada? Considerando lo que dice acá, si dicho problema también afecta al sector exportador, ¿qué tipo de exportación sería afectada? Insumos, bienes finales, transables, tradicional, no tradicional. Rosy nos dice la D, tradicional. A ver, el resto. Manden sus claves, jóvenes, señoritas. Xiomara nos dice la E, no tradicional. ¿Ya? Bien, clave de la pregunta, la E. La E. Recuerden, tradicional son aquellos bienes que se exportan pues desde hace muchísimas décadas, inclusive hasta cientos de años. ¿Cuáles son esos bienes tradicionales en el Perú? Los minerales, el algodón, ahí está, el azúcar, el harina de pescado, ahí está. ¿Cuáles son los no tradicionales? Primero, los productos de exportación no tradicional son aquellos productos que se exportan recientemente, en los últimos años. Entonces, la pota está dentro de ese grupo. ¿Ya? Bien, 18, clave. Y terminamos con la pregunta 20. Dice, de las siguientes listas, menciona las exportaciones que se consideran no tradicionales. ¿Ya? ¿Cuál de estas alternativas es no tradicional? Dice mandarinas, mangos, arándanos, harina de pescado, paltas frescas, cacao crudo, aceite de palma, aceite de pescado, uvas frescas, páprica entera, banano orgánico y cebollas, bota congelada, cacao crudo, gas natural y cebollas, camarones, langostinos, bota congelada, mandarinas y zinc. A ver, Rosy nos dice la pregunta 20A. Xiomara también nos dice la A. Sofía, la A. Te diré que la A no es. Estos tres primeros sí, la harina de pescado. Hay otra clave.
Bien. Clave de la pregunta 20 sería bien, Rosy. Muy bien. Así es. Respuesta C. Correcto. Bien, Xiomara. Bien, Rosy. Respuesta C. Bien, chicos, jóvenes, señoritas, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Ah, un gusto haberlos acompañado. Ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Ya, buen día, buenas noches a cada uno de ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.